Démosle gracias una vez más al Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que permites que nos reunamos una vez más. Asimismo te pedimos que permitas que podamos recibir y atesorar esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Hebreos 2, 1 en adelante. Quería leer desde el 5, pero voy a leer desde el 1 y luego pues ahí seguimos con el 5. Como hemos mencionado, ¿verdad? En el título no aparece, pero el título es Una salvación tan grande. O sea, ¿cuál salvación? La que Jesús hizo por mis pecados, por sus pecados y los de toda la humanidad en la cruz. Entonces eso nos enseña por la salvación grande que hizo por cada uno de nosotros, aún sin merecerles, aún sin merecerla. Y quiero que entendamos que hay que estar siempre agradecido por lo que Él hace, ha hecho y hará en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, la palabra que el Señor ha mandado cada día a través de los instrumentos, sea cuando vienen aquí, sea cuando van, lo escuchan por la radio, cuando lo escuchan o lo ven por el teléfono. Entonces quiero que entendamos que tenemos que estar, mire, diligencia, atendamos, con más diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que tropecemos, o no sea que caigamos. Y eso es lo que nos enseña el Señor, para que cuidemos de esa salvación, cuidemos de esa vida eterna que Él nos ha dado. Entonces Él quiere que nosotros estemos siempre cuidando esa salvación, esa vida eterna, que, como vuelvo a repetir, aún sin merecerlo, Él nos la ha dado. Aún sin merecerlo, porque si hemos leído infinidad de veces, por decir el Isaías 63, 14, que aunque andábamos nosotros haciendo lo malo, aún ahí Él siempre nos guardaba. ¿Estamos claros? Entonces debemos de entender que Él siempre ha tenido el control en cada uno de nosotros. Él jamás ha perdido el control. Y eso es lo que quiero que entendamos cada uno de nosotros. Más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea que atesorar esa palabra. Y eso es lo que nos manifiesta, que no estemos como oidores olvidadizos, por aquí entró y por aquí salió. Atesoremos esa palabra y van a poder tener una vida completamente diferente. 2, porque si la palabra dicha por medio, miren, de los ángeles fue firme. Lo que quiero que entendamos, o la palabra de entender, es que cada cosa que el Señor mandó a hacer, a decir a través de los ángeles, vamos a poner un par de ejemplos, por decir, cuando los ángeles llegaron que iban a destruir Sodoma y Gomorra, se cumplió. O sea, fue hecho. Cuando, por decir, el ángel vino que María iba a concebir, se cumplió. Cuando el ángel vino y le dijo a Zacarías que su mujer iba a concebir, ¿verdad? Se cumplió. O sea, todo, yo nomás le estoy haciendo solo unos ejemplos, ¿va? Para que nos demos cuenta. Entonces quiero que entendamos que todo lo que manifiesta el Padre a través de su palabra, cuando hablaba a ese pueblo, se cumplió. Y quiero que entendamos que lo mismo es para cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Porque si la palabra dice por medio de los ángeles, fue firme, o sea, se cumplió, quiero que entendamos. Y toda transgresión y desobediencia recibió justo retribución. O sea que a nadie se castigó por gusto. Cada quien fue, vamos a poner un ejemplo, Judas fue castigado por lo que hizo. Y si vamos viendo cada uno de los que cayeron, debemos de entender que fueron castigados por lo que cada uno hicieron. O sea, ¿qué quiero que entendamos? Cada uno de nosotros va a ser castigado por las obras. Según el fruto que tengamos, así vamos a ser demandados. Tenemos buen fruto, pues vamos a
a recibir por el buen fruto. Tenemos mal fruto o mal testimonio, entonces van a ser demandados por sus frutos. ¿Estamos claros? 3. ¿Cómo pues? Dice, miren, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. O sea, si nosotros dejamos de desaprovechar esa salvación, la cual fue dada por el Señor Jesucristo, eso lo quiero que entendamos, miren. Si descuidamos, dice, una salvación tan grande, que fue la salvación que Jesús fue a la cruz por el perdón por cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmado, dice, por los que la oyeron. Entonces debemos de entender que siempre ha habido un testigo, siempre ha habido. El Padre nunca, si ustedes pueden ver en la Escritura, el Padre nunca ha hecho algo sin anunciarlo. Quiero que entendamos. Él en todo momento anunció todo lo que le iba a hacer. Vamos a poner un ejemplo simple. Cuando Él hizo a Nínive, ¿cuál fue la diferencia con Nínive? Se arrepintió. ¿Y por qué Él siempre lo anuncia antes de que algo suceda? Para que lleguemos al arrepentimiento. ¿Judas se arrepintió? Sí, estoy muy claro. ¿Pero a dónde fue Judas? Fue al hombre. No fue a Jesús. Entonces de nada le sirvió. Entonces Nínive, ellos sí se arrepintieron. Entonces quiero que entendamos, cuando hay un arrepentimiento, entonces el Señor se arrepiente de hacer lo que pensó hacer. Fíjense que hay un rey, Joasías, parece que llamaba Josías, que ese rey había hecho lo bueno ante los ojos del Señor, pero ya le tocaba, por decir, morir. Y fíjense que el Señor mandó al profeta a decirle, dile que arregle su casa. O sea, su vida es lo que le da a entender. Y él pues solo se dio vuelta en la cama, dice, a la par de la pared, y se puso a llorar. Y cuando iba Isaías, creo que era el profeta, Isaías creo que era uno de ellos, en lo que iba ya por la mitad, por decir, del solar, le dijo que volviera y le dijo que le iba a dar 15 años más, porque había visto, por decir, el clamor que él había hecho en ese momento, las lágrimas y todo lo que él había hecho. El Señor le dio 15 años más de vida. Quiero que entendamos, está en Reyes, está eso. Entonces debemos de estar firmes y que nunca nos olvidemos qué es lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. La cual, repito, habiendo sido, dice, anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, o por los profetas, porque ellos oyeron la palabra, igual que nosotros pasamos repitiendo lo que está escrito en la Escritura. 4. Testificando mi Padre juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces quiero que entendamos que todos tenemos el Espíritu Santo, que hay quienes no lo pueden percibir o no lo pueden sentir, digámoslo de esa manera, porque no han querido hacer lo bueno. Han querido a veces mantenerse haciendo las cosas que son desagradables y no las cosas que son agradables en el Señor. Y eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Porque aquí nos dice, mire, con señales y prodigios y diversas milagros y repartiendo, dice, del Espíritu Santo según su voluntad. Sabemos que el Espíritu Santo ya vino, sabemos que los milagros se han hecho, infinidades, y todavía se siguen haciendo y se seguirán haciendo. Y eso es lo que debemos de entender por la voluntad del Señor. 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Quiero que entendamos. ¿De cuáles ángeles habla? De los que pecaron en el cielo. No fue el mundo, no fue ninguna ley terrenal que los sujetó. Es el mismo Padre que los sometió a cárceles de oscuridad para el día del juicio. Es lo que nos manifiesta. Testificando, dice, y mi Padre juntamente con ellos, estábamos en el 5, ya va. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, ¿verdad? O sea, quiero que entendamos que lo que ocurrió da a entender, ellos no están sujetos por una cárcel terrenal, sino por algo celestial, y eso es lo que lo manifiesta.
Pero alguien testificó, dice, en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Ahí los ángeles como hablando, ¿verdad? Reclamando, como dice la hermana aquí. Mire, pero repito, pero alguien dice, testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Debemos de entender que, vuelvo a repetir, por pura gracia la salvación de nosotros, no porque la merecíamos, no porque la ganamos. Nosotros no hemos hecho nada más que recibir esa gracia, porque nosotros en la parte en la carne, cuando venimos, solo fue hacer lo malo. Y eso es lo que quiero que entendamos. 7, ¿verdad? Le hiciste, dice, un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Quiero que entendamos, miren, aquí aparece entendimiento en el hombre aquí. Le hiciste un poco menor que los ángeles, porque Jesús fue crucificado. Entonces fue crucificado, fue vituperado, fue blasfemado, fue escupido. A él hicieron de todo. Entonces ellos lo miraron como de menos, pero lo que no entendieron es que ese sacrificio que Jesús hizo de aguantar, lo hizo por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Vamos a poner un ejemplo, de repente así lo entendemos en la carne, pero voy a mencionar algo diferente. Voy a hacerlo en cuanto a comida. ¿Cuánto una madre de repente no tiene para comer, pero tiene para su hijo? Entonces, ¿qué hace? Le da de comer a su hijo, y de repente ella está de hambre. Entonces está sacrificando. En este caso fue el padre sacrificando a su hijo por cada uno de nosotros, y yendo a la cruz a ser crucificado para nosotros, morir en esa cruz, y al tercer día resucitar con Jesús, ¿no? Espero que lo vayamos entendiendo. Y le pusiste sobre las obras, mire, quiero que entendamos esta parte, aquí, y le hiciste un poco menor que los ángeles, porque eso fue como ellos lo miraron, ¿no? Y luego, y le coronaste de gloria y de honra. ¿Quién fue coronado de gloria y de honra? El Señor Jesucristo. Amén. Y Jesús le dice, Padre, a donde yo estoy, quiero que también ellos estén conmigo. O sea que Jesús está abocando al Padre para que cada uno de nosotros vayamos a estar en ese lugar celestial con Él. Y quiero que luego entendamos aquí, mire, y le pusiste sobre las obras de tus manos. A Él se le fue dado todo. A Él se le fue dado para el perdón. A Él se le dio la vida eterna. A Él se le dio todo. Y todas las cosas subsisten en Él, por Él y para Él. Por eso hay cosas que dicen en unas alabanzas, que todo lo que respira alabe al Señor. Alabe, dice que aún los árboles le alaban y le aplauden, dice la escritura. 8. Todo lo sujetó bajo sus pies. Entonces lo que quiero que entendamos ahí, porque a Él se le fue dado todo. ¿Quién lo sujetó? El Padre para con su Hijo. Miren, todo lo sujetaste, dice, bajo sus pies. ¿Cuáles pies? A los pies de Jesús. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? A los pies de Jesús. ¿A dónde estaba María? A los pies de Jesús. Y eso es lo que quiero que vayamos cada día entendiendo. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, miren, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿Estamos claros? A Él todo es todo. Miren, nada dejaste que no sea sujeto a Él, o sea, al Señor Jesucristo. Nadie, el Señor Jesucristo vino por salvar a toda la humanidad. Lo que pasa es que no todos lo recibieron y no todos lo quieren recibir. Porque si leemos, no sé si podemos leer y luego volvemos al 8, el Juan 3:17. Entonces, quiero que entendamos, creo que está en el 17. No, Juan 3, se pasó, creo. No, ahí, Juan 3:17, miren. Porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo, miren, para condenar al mundo, sino para que el mundo, habla en general, sea salvo por Él. Entonces Judas pudo
recibir la salvación si se hubiera ido a Jesús. Volvamos donde estaba, pero no se fue a Jesús. Entonces quiero que entendamos que hay quienes no se van a salvar porque no han querido entender que es a través del Señor Jesucristo. Hebreos 1 en adelante, creo que íbamos por el 6, 7 por ahí. Y le hiciste un poco menor ahí. Y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero dice, todavía no vemos que todas las cosas se le han sujetado. O sea, que se le sean sujetas. Miren. Pero todavía dice, no vemos que todas las cosas se le sujetan. Quiero que entendamos algo. Hay quienes no lo van a ver. Hay quienes cuando se confrontan con la palabra, con Jesús, sí lo van a ver. Y voy a poner por ejemplo, a Natanael. A Natanael le dijeron, hemos visto del que habla Moisés. Y Natanael dijo, ha salido algo bueno de Jerusalén, creo que dijo, de Galilea. Entonces quiero que entendamos que él, aunque leía, pero no lo había encontrado. Él se encontró con él hasta que Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y él le dice, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dijo, desde que te vi allá en la higuera, ella le dijo. Entonces él le dijo, Señor. Y él le dice, porque te dije. Entonces quiero que entendamos que hay gente que mientras no llega a ese encuentro con Jesús, entonces va a tener siempre ese choque o ese tropiezo a través de la palabra. Mire, le sean sujetas. Entonces no lo miran, porque hay gente que dice, ¿y por qué Jesús fue a la cruz? ¿Y por qué el Señor no le ayudó? ¿O por qué no lo bajó? Si hay gente que cuando estaba ahí le dije, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Eso le decía. Lo que no entendieron los que en ese momento y espero que aquí no hayan personas de esa, es que no se daban cuenta que Jesús no se bajaba por usted y por mí. Amén. Y eso es lo que debemos de entender. A él nada le costaba dejar, pero no, él vino con un plan y vino no a ver si lo cumplía, él vino a cumplirlo. Y estamos entendiendo. Pero vemos, dice, aquel que fue hecho, dice, un poco menor que los ángeles, así lo miraban a Jesús, menor que los ángeles, dice, y luego nos dice aquí a Jesús, para que sepamos que ellos hablan de Jesús. Miren, un poco menor que los ángeles a Jesús, hablan de Jesucristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, oiga bien, para que por la gracia de mi Padre gustase la muerte. ¿Por quién? Miren, por todos nosotros. Él no habla, pero les digo, la salvación la podían recibir todos, pero lógicamente los que no son hijos no la pueden recibir. El Señor dice a través de su palabra en unos textos donde le dice, no le echen las perlas a los cerdos. ¿Qué significa? Esas palabras la gente las siente dura. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que hay gente que menosprecia la palabra. Hay gente que pisotea la palabra. Entonces, esos que pisotean la palabra, esos son los cerdos de lo que habla la palabra. Espero que vayamos entendiendo. Gustarse desde la muerte por todo, o sea, por usted y por mí, por todos los que aún no han nacido y por los que ya nacieron y los que ya murieron y por todo. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Por Jesús son todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. ¿Y por quién? Dice, todas las cosas, miren, subsisten. Ahí está claro lo que dije antes, miren. Son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Sabemos que habla del Señor Jesucristo. Que habiendo de llevar, dice, muchos hijos a la gloria. Cuando habla de muchos hijos ya no habla solo de él, habla de usted y habla de mí. Por eso quiero que entendamos que por eso yo digo padre y por eso digo que soy hijo, porque él vino a rescatar. Jesús vino por los hijos. Porque miren, aquí está, ¿eh? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, muchos hijos al Padre, ¿a través de qué? De la palabra, a través de la palabra, y eso es lo que quiero que entendamos, ¿ven? Hijos a la gloria, perfeccionarse, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor? Es Jesucristo. Él fue y a él se le fue dado todo, y eso es lo que quiero que entendamos.
es el autor y consumidor de todo. Por eso Jesús, hay una parte donde le dice, Padre, creo que dice consumado está, consumado es, ¿verdad? O hecho está, eso es lo que quiero que entendamos. Porque a Él se le fue dado todo. Vamos en el 11, quiero ver hasta dónde lo iba. Sí, el 11, miren. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, ¿de quién somos? Somos del Padre, somos de Jesús. Y cómo Él mora en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Miren, ¿quién es el que lo santifica a usted? ¿Quién es el que lo limpia de pecados? Es el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de su sangre. Póngalo como usted. Cualquiera de las dos cosas quiero que entendamos que nos lleva a lo mismo. Quien nos va santificando cada día a través de la palabra es el Señor Jesucristo. Miren, porque el que santifica y los que son, miren, santificados, habla de los que cada día vamos siendo transformados, de los que cada día vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Son santificados, dice, de uno son todos. No dice que son de otro, no, de uno son todos. Quiero que entendamos. De uno son todos, dice, por lo cual no se avergonzó, para que entendamos cuando decimos que somos hermanos. No se avergonzó, miren, no se avergüenza, o no se avergüenza, no se avergonzó, es lo mismo. De llamarnos, miren, hermanos. Entonces quiero que entendamos, somos hermanos de Jesús, la misma Biblia lo dice a través de, miren. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Con qué cara me puedo avergonzar de llamar hermano a Jesús? Eso es lo que quiero que entendamos, miren. Diciendo, dice, anunciaré, dice, a mis hermanos tu nombre. ¿Cuál? La palabra del Padre. Quiero que entendamos la palabra del Padre. En medio de la congregación te alabaré. ¿A dónde? En la congregación como estamos nosotros aquí. Cada vez que estamos en un lugar o en una casa de oración. Eso es lo que quiero que entendamos, que a eso se refiere. Miren, anunciaré, dice, a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo dice, he aquí, yo y los hijos que mi Padre me dio. Recuerden que Jesús le dijo, Padre, ninguno de los que me diste se perdió. ¿Qué significa? Que Él vino a salvarlos a todos sus hijos. Entonces quiero que entendamos que fuimos entregados en las manos de Él. Miren, he aquí yo y los hijos que mi Padre me dio. ¿A quiénes? A nosotros, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, que yo siempre menciono, el que no es digno de mencionar. Él vino a poner a Satanás, ¿a dónde? En los pies de cada uno de nosotros. Pero hay quienes le dan la facultad de que siga haciéndolos, que los siga zarandeando, como cuando Jesús le dice a Pedro, has sido pedido para ser zarandeado. Entonces, pero ¿qué debemos de saber? Que Jesús nos da la fortaleza, nos da la fuerza, nos guarda en esos momentos cuando pasamos en aquellos entonces esa situación. Porque una vez que nosotros vamos siendo santificados, vamos siendo transformados a través del Señor Jesucristo, ya no debería estar pasando esas situaciones usted en su vida, o cada uno de nosotros, ¿verdad? Miren, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino en carne y sangre como nosotros. Quiero que entendamos, fue tentado, sí, pero no pecó. Y nosotros sí, fuimos tentados y pecamos de todas formas. Pero Él vino por cada uno de nosotros y nos sacó de ese negocio en el que estábamos antes. Para destruir, dice, por medio de la muerte o en la cruz, quiero que entendamos, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el que nos debe mencionar, o el diablo, o Satanás, como quiera llamarlo. Miren, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, a esclavitud del que no es digno de mencionar. ¿Cómo estábamos antes? Ahí, haciendo lo malo, esclavo del pecado, de la chismografía, esclavo del alcoholismo, esclavo de la drogadicción,
esclavo de la mentira, esclavo de la envidia, esclavo de la altivez, y vaya poniendo cuantas cosas, porque hay muchas personas, espero que aquí no haya, que son más activos, son engreídos, y de repente no tienen al Señor en su vida. Y si no tienen a Jesús en su vida, la palabra es clara, dice que son pobres, miserables, desvergonzados y desnudos. Si usted no tiene a Jesús en su vida, no tiene nada. Tenga la plena seguridad. Aquí va. Y librar, dice, a todos los que por él temen de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, estuvimos en el tiempo sirviendo a lo que no es digno mencionar. Es lo que nos da a entender. Hasta que Jesús dijo, no, hasta aquí, y te saco y ya te traigo para mí, para de mi Padre. Porque ciertamente, mírese, no socorrió, dice, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces quiero que entendamos que habla de nosotros. Nosotros, creo que está en Génesis 12, 3 por ahí, o el 6, no sé, donde nosotros somos bendecidos desde aquel entonces, porque él no habla, va a ser solo este pedacito por decir de Israel, no, él habla de toda la tierra, somos bendecidos, mire, porque ciertamente no socorrió, dice, a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que pecaron en el cielo, fueron sometidos a cárceles de oscuridad para el día del juicio. Sino dice que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham. Entonces por eso quiero que entendamos que habla de cada uno de nosotros, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo? Tenía que venir en carne. Y eso es lo que, por eso semejante, se va igual a nosotros. A sus hermanos, dice, para venir a ser, dice, misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a mi Padre se refiere, para expiar los pecados del pueblo, o sea, los pecados de todos. Eso es lo que quiero que él vino a llevárselo. La palabra lo dice, miren, para expiar los pecados del pueblo, la misericordia que es para perdonarnos. Y eso es lo que quiero que entendamos, y cómo solo a él se le fue dado todo. 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, está claro, pero no pecó, repito, pues en cuanto él mismo padeció y siendo tentado, es poderoso, quiero que leamos esta parte, miren, para socorrer a los que son tentados. Pero ¿cuándo lo va a socorrer? Cuando vamos a los pies de Jesús. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, él, miren, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahí creo el 18, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos a dónde tenemos que ir nosotros. Al trono de la gracia. ¿Y quién es? Se llama Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender. Solo digámosle gracias, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu, y que nos permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.